enzimas. Vimos que las enzimas son biocatalizadores, tienen naturaleza proteica y por tener esa naturaleza proteica van a ser sensibles al cambio de pH y temperatura, porque como toda proteína, por un cambio importante de pH y temperatura, ¿qué pasa con la proteína? Se desnaturaliza. Todas las enzimas proteicas tienen una estructura tridimensional globulosa, no hay ninguna enzima fibrilar, fibrosa, todas son globulosas, todas tienen un nivel de organización terciario. ¿tá? Hay algunas enzimas que son un complejo enzimático. Y si nosotros hablamos de complejo enzimático, entendemos que hay más de una enzima, más de una proteína. Entonces, ¿qué nivel de organización va a tener? Cuaternaria. ¿Verdad? Entonces, vimos que ellas son muy específicas, que su especificidad es doble, de sustrato y de acción. Sobre qué va a actuar es muy específica. Cada uno de nuestros 20 aminoácidos tiene una enzima específica para su transformación. Cada uno de nuestros carbohidratos que se va a transformar tiene una enzima específica para su transformación. La misma enzima que actúa sobre la glucosa no puede actuar sobre la fructosa o la ribosa o la galactosa, por más que sean todos monosacáridos y se parezcan mucho. Entonces, eso es su especificidad de sustrato. ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer oxidorreducción? ¿Va a cortar enlace? ¿Va a transferir grupo funcional? Entonces, nosotros tenemos 6 grupos de enzimas, que justamente va a ser la tarea de ustedes, ¿verdad? Que van a entregar para la próxima semana. Ese va a ser el primer sello de la segunda etapa. Todas las enzimas tienen que entrar dentro de esos 6 grupos. ¿Qué acción va a tener esa enzima? Ella va a ser oxidorreductasa, transferasa, hidrolasa, liasa, isomerasa o va a generar un enlace nuevo. Las enzimas hacen una cosa a la vez. Es muy limitado cuando una enzima puede cortar un enlace, como por ejemplo una liasa. ¿Qué es lo que hace una liasa? Corta enlace. Y esa misma enzima que cortó ese enlace hace oxidorreducción, por ejemplo. Da para contar en los dedos cuántas enzimas existe así, que puede hacer más de una acción. De todas las reacciones químicas que nosotros vamos a ver, vamos a citar 2 enzimas nada más que pueden hacer 2 cosas diferentes a la vez. Entonces, existen enzimas que pueden hacer más de una acción, sí, pero son muy limitadas. Justamente por esa su característica, especificidad. Son muy específicas. Entonces, ¿en qué va a consistir la tarea? Encabezado, y el tema se va a llamar clasificación de las enzimas. Ahí en la plataforma yo subí un video de un doctor hablando sobre la clasificación de las enzimas para ayudarles a ustedes en esa tarea. Tienen que tener 2 referencias bibliográficas. Una referencia va a ser el libro de Antonio Blanco. Entonces, 2 referencias bibliográficas. Una tiene que ser el de Antonio Blanco. Y otra va a quedar ya a criterio de ustedes, ¿verdad? Una página de la web, un blog, una revista, un libro de los tantos que ustedes tienen ahí disponible de bioquímica. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a definir, número 1, oxidorreductasa. ¿Qué es lo que hace una oxidorreductasa? Lleva a cabo reacciones de oxidorreducción. Si un elemento se oxida, otro se reduce. Es la definición de oxidorreductasa.
¿Quiénes son las enzimas que entran en ese grupo? Son las catalasas, las peroxidasas, las oxigenasas, las oxidasas, las deshidrogenasas. Todo eso es la información que ustedes van a buscar y van a poner ahí. Y luego van a poner dos reacciones como ejemplo. Justamente la clase pasada nosotros vimos un ejemplo de reacción de óxido-reducción. Nosotros vimos la acción de la lactato deshidrogenasa. Miren ahí esa reacción de lactato deshidrogenasa que vimos la clase pasada. Mira su nombre, lactato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que ella está haciendo? Ella está moviendo hidrogeniones de un elemento a otro. La forma más segura, más sencilla de mover electrones, óxido-reducción. Cuando ustedes escuchan esa palabra, ¿de qué se recuerdan? Del colegio, ¿verdad? ¿Qué es lo que el profesor de química hablaba de óxido-reducción? ¿Qué el profesor venía y ponía acá en la pizarra la reacción de óxido-reducción? ¿Qué ponía? Elementos y que había variación de electrones. Óxido-reducción es mover electrones de un lado a otro dentro de nuestra célula. La forma más segura de mover electrones es mover el hidrogenión y el oxígeno. Y ahí entran nuestras peroxidasas. ¿Qué es lo que es una peroxidasa? Genera o destruye, ¿verdad? Genera el peróxido de hidrógeno, la famosa agua oxigenada, o destruye. Ese es un mecanismo de defensa de nuestras células. Ustedes estudiaron eso en microbiología. NADH, fosfato, deshidrogenasa. NADH, fosfato, oxigenasa. Va a producir superóxido. ¿Para qué? Para poder matar a la bacteria. Por eso esto nosotros usamos como un desinfectante, ¿verdad? El famoso DG6, la famosa agua oxigenada. Entonces aquí entran las peroxidasas, las deshidrogenasas, las oxigenasas, todas esas enzimas que son especialistas en mover estos elementos químicos, porque recuerden que todo átomo está formado por electrones, protones y neutrones. El protón y el neutrón está dentro del núcleo, estable. Si nosotros desestabilizamos eso, nosotros generamos energía nuclear. Es eso lo que se hace en una usina nuclear, ¿verdad? Romper el núcleo de un átomo. Lo que nosotros hacemos y podemos hacer es mover los electrones que están girando en los orbitales. ¿Por qué? Esa energía nosotros necesitamos para transformar un elemento a otro. Esa energía nosotros necesitamos para transformar este átomo con este y formar agua. Nosotros necesitamos esa energía para transformar estos compuestos en agua oxigenada o superóxido, ¿verdad? Entonces, esas enzimas son especialistas en hacer ese tipo de transformación, moviendo electrones de un lado a otro. Cuando vos decís electrones, vos decís, pensás en el átomo, en el elemento químico. En el elemento químico, pero sabés que en ese elemento químico el protón y el neutrón está ahí adentro, quietito, estable. Y lo que puede cambiar son sus electrones. Él puede donar, él puede ganar, él puede compartir. Entonces, eso es lo básico de lo básico que yo tengo que manejar. ¿Sí? Y ahí van a entrar las oxidorreductasas y ustedes van a poner dos ejemplos. Dos ejemplos de reacciones. Voy a sacar un ejemplo del libro de Antonio Blanco y un ejemplo de otra referencia bibliográfica. Así que todos van a tener los mismos ejemplos porque van a sacar del libro de Antonio Blanco. ¿Alguien tiene el libro de Antonio Blanco acá? Allá él tenés. ¿Qué capítulo es la enzima? Mira un poco, ¿podés mirar?
y decir ya la página donde está la clasificación. Así hay una clasificación de las enzimas. Entonces, el ejemplo es montar la reacción química. Pueden hacer con palabras o pueden hacer con la estructura. Va a depender de ustedes. Me es más fácil aprender solo con el nombre del compuesto. Me es más fácil aprender cuando yo pongo la estructura. Página 125, y la clasificación de las enzimas, andate un poco, 125, debe ser más o menos 127, 128 más o menos la clasificación de las enzimas. Ahí. Entonces aquí, por ejemplo, nomenclatura, aquí, mira, esta página. 126, comienza ahí, óxido reductasas, transferasas, ese número no puedo cambiar. Yo no puedo poner la ligasa en el número 4 y en el número 6 la liasa, no se puede, se respeta ese número. El número 1 es para las oxidorreductasas, el número 2 es para las transferasas, el número 3 es para las hidrolasas, el número 4 es para las liasas, 5 isomerasas y 6 son las famosas sintetasas, que son las que van a ligar, van a hacer un enlace nuevo, por eso se llama ligasas. Ese número no puede cambiar porque ese número se usa para la nomenclatura bioquímica de la enzima. ¿Alguna vez ustedes ya encontraron el nombre de una enzima y tenía números? Son esos números. ¿Sí? Entonces, voy a montar el ejemplo usando el nombre, piruvato, que por acción de la lactato deshidrogenasa se convierte en L-lactato, ¿verdad? LDH, con el auxilio de su coenzima, el NAT reducido. Él entregó sus electrones, él estaba reducido y ahora quedó oxidado. Él fue el que ganó, entonces él se quedó en forma reducida, ¿verdad? Vos tenés un elemento que se reduce y otro que se oxida. Este es el reducido, este es el oxidado. Este es el oxidado, este es el reducido. Puedo escribir o puedo poner la estructura química si quiero. Este es mi piruvato, mi carbonito, mi grupo metilo, este es mi piruvato. Pongo su nombre, piruvato. En una reacción reversible por acción de la lactato deshidrogenasa que necesita el NAT reducido. Al entregar sus electrones se queda oxidado. El producto es el lactato, L-lactato, también llamado ácido láctico. Este hidrogenión es el que vino a parar aquí, ¿verdad? Transformó un elemento químico en otro al mover electrones de una sustancia a otra. Sustrato, producto, enzima, sentido de la reacción, colaboradores. Recuerden, hay 5 elementos de las reacciones químicas. Entonces, el que quiere puede poner el nombre y el que quiere puede poner la estructura química para poder visualizar cuál es la transformación que ocurrió ahí. 2 ejemplos de cada una de ellas. Uno del libro de Antonio Blanco y otro de otro libro que ustedes van a investigar o de otra fuente. ¿Está bien? Entonces eso van a traer para... En ese caso sí. En otros FAD, en otro ascorbato, piridoxalfosfato, ¿verdad? Acá justamente hay unos ejemplos de coenzimas. ¿Cómo yo sé que eso es una coenzima y no un cofactor? ¿Cómo yo sé
¿Qué es una coenzima? Orgánico. ¿Quién lo que es NAD? NAD es la vitamina B3, es la niacina. Niacina, adenina, dinucleótido. Justamente por eso después vienen las vitaminas, para poder ver un poquito cómo estas vitaminas, la niacina, la vitamina B5, el ácido fólico, la vitamina B2, ¿verdad? La flavina, la vitamina B1, tiamina, la vitamina B6, la vitamina C, están participando como coenzimas en las reacciones químicas. Todo lo que sea orgánico va a ser coenzima. Y si es un elemento químico, si es el oxígeno molecular, si es el hidrógeno. El hidrógeno es el cofactor de la activación del pepsinógeno. El pepsinógeno tiene que activarse a pepsina, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le activa? ¿Qué necesitaba el pepsinógeno ahí en el estómago para activarse? Ácido clorhídrico. ¿Y qué es lo que le da esa acidez? El hidrogenión. El hidrogenión le da la acidez. Hidrogenio. Potencial de hidrógeno. Cuanto más hidrógeno hay, más ácido es. El hidrógeno es el cofactor del pepsinógeno para que él se pueda convertir en pepsina y poder actuar. Entonces, ¿qué es el hidrógeno? Un elemento inorgánico, ¿sí? Ahí entra el zinc, el magnesio, el yodo, el calcio, el oxígeno, todo lo que no sea una estructura orgánica. ¿Qué mencionábamos también la clase pasada? Esto, ¿verdad? El sitio activo. Que existe un lugarcito en la enzima llamada centro activo o sitio activo, que es una secuencia de aminoácidos que va a hacer las interacciones débiles con el sustrato y va a formar el complejo enzima-sustrato. Eso dura segundos. Es momentáneo. Reconoce a su sustrato, hace la reacción química y suelta. ¿Suelta qué cosa? Los productos. Y la enzima está lista para una nueva reacción química. Ella no forma parte de los productos. Y según el modelo de las enzimas que nos habían presentado, había dos modelos de enzimas. El modelo de la llave y cerradura y el modelo del ajuste inducido. El modelo de la llave y cerradura era aquel modelo donde esta enzima es algo estático, fijo, constante, no sufre ningún cambio. En su sitio activo se va a ajustar a perfección con su sustrato, sin que ella tenga que cambiar nada. Es el famoso modelo de la llave y cerradura, propuesto por más de 100 años. Entonces vemos acá la enzima con sus sitios activos, el encaje con su sustrato, las interacciones débiles y la formación del producto. No hubo ningún cambio en esta enzima. Desde el momento inicial hasta el momento final no hubo ningún cambio en ella. El modelo de la llave y cerradura. Luego apareció este modelo, el modelo del ajuste inducido, donde nuestras enzimas sí sufre un cambio conformacional, ajustándose a su sustrato y propiciando la reacción química, y ella vuelve en su estado natural de nuevo. Ese es el modelo del ajuste inducido, donde nosotros vimos que los cofactores y también ciertas coenzimas son las que inducen ese movimiento. La presencia de cofactores y coenzimas que la enzima necesita es la que va a inducir ese movimiento de ajuste perfecto a su sustrato. Cosa que nosotros no conocíamos antes de la biología molecular. Y que prácticamente más del 90% de todas las enzimas
funciona así y no por el modelo de la llave y cerradura. ¿Sí? ¿Hay enzimas que trabajan así? Sí, las isomerasas. Las isomerasas son enzimas sencillas, no necesitan de cofactores ni de coenzimas, no necesitan de energía. Algunas sí, pero la mayoría no. Entonces, ellas son las de modelo de la llave y cerradura. Y ahí veíamos un ejemplo de una reacción de las transferasas. ¿Verdad? ¿Cómo se leía esta reacción química? A ver. Esta era irreversible, ¿se recuerdan que estaba errado ese? Irreversible. Las quinasas, la mayoría de las quinasas, ellas llevan a cabo reacciones irreversibles. Y las isomerasas, la mayoría llevan a cabo reacciones reversibles. Bueno, una quinasa está en este segundo grupo de enzimas, las llamadas transferasas. Transferencia de grupos funcionales. Grupo funcional aldehído, acilos, glucosídicos, amínicos. Cuando el grupo funcional es un grupo fosfato, ellas reciben el nombre de quinasas. Sinasas o quinasas. Hay también transferasa que en vez de colocar el grupo fosforilo, ella saca. Esas son las fosfatasas. Entonces, una fosfatasa, ¿qué hace? Saca el grupo fosfato. La quinasa fosforila, coloca. Cuando vos decís fosforila, es colocar grupo fosfato en un sustrato. Y esas son las quinasas. ¿Sí? Entonces, aquel ejemplo de la conversión de la glucosa a glucosa 6-fosfato, vimos que está dada por una quinasa. Entonces, vamos a hacer otra vez esa reacción química. Vos tenés a la glucosa. Voy a abrir la glucosa. Acá tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6. O tenés aquí a la glucosa. Nuestra aldohexosa. Esta glucosa entra dentro de la célula de esa manera ciclada. Dentro de la célula hay un pH diferente y hay la quinasa. El cambio de pH y la presencia de la enzima va a abrir a la molécula. De su estado de Hubbard, ella se va a convertir en su estado de Fischer. De su estado ciclado va a pasar a su estado lineal. Solamente así yo puedo explicar cómo esa molécula se va a romper por la mitad. ¿Está bien? Y solamente así yo puedo explicar cómo esa molécula entró dentro de la célula. ¿Cómo ella entraba dentro de la célula? Por la proteína transportadora llamada GLUT. ¿Se acuerdan? Bueno, la finalidad de la glucólisis es romper a esta molécula por la mitad, es romper este enlace carbono-carbono, ¿sí? Y generar dos triosas que al final de la 10ª reacción química se van a convertir en el piruvato. Recién graficamos el piruvato ahí. ¿El piruvato cómo era? Carboxilo, carbonilo, metilo.
2 hay que generar de eso. Solo que esa es una molécula muy estable. Ya está, todos sus elementos químicos ya encontraron su estabilidad electrónica. Y no es fácil desestabilizar esta molécula. Y para eso vamos a tener que entregarle energía. Y una característica de los enlaces fosfato es que ellos son energéticos. Ellos tienen energía. ¿Por qué? Porque ellos son elementos cargados electrónicamente negativos. Y las cargas negativas se pelean entre sí. ¿Sí? Un grupo fosfato es esto. Ustedes ya saben. A nuestro pH neutro, ligeramente alcalino, va a ocurrir esto. Se va a desprender y va a quedar así. Se va a desprender y va a quedar así. Se va a desprender y va a quedar así. ¿Qué es lo que ustedes están viendo acá? La carga eléctrica negativa de este elemento. Este elemento es un elemento inestable, porque estas cargas negativas que son iguales se repelen. Y por eso cuando hay aquí otro grupo fosfato, en el caso del ADP, en el caso del ATP, aquí hay otro, ¿verdad? El caso del ATP, ellos están así. Imagínense la pelea que hay acá. La fuerza de repulsión que existe. Esa fuerza, esa energía de repulsión, de un empuje que hay acá, va a quedar almacenado en estos enlaces que se llaman fosfoanhídridos. Y esa energía que queda ahí, lo que la célula sabe usar. Y no solo el ATP puede fabricar eso, también el GTP, UTP, CTP, nuestros nucleótidos energéticos. Allá tenemos el ATP. ¿Qué es lo que va a hacer esa quinasa? Va a sacar eso con energía de activación y va a poner en el carbono 6. Aquí va a poner. Acá va a poner. Y ahí yo voy a tener la glucosa 6-fosfato. ¿Verdad? Porque este es mi carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. La exoquinasa va a poner aquí un grupo fosfato. ¿Pudo poner 2? Se puede también. Vamos a ver reacciones donde eso de transferir 2 grupos fosfatos se llama pirofosfato. Piro. 2 grupos fosfato. ¿Sí? Puede transferir 1 o puede transferir 2. No puede transferir 3. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay energía. Hay solamente 2 enlaces energéticos. Y creo que anotamos la clase pasada, ¿verdad? Si el ATP entrega un grupo fosfato, ¿en qué se convierte? ADP. ¿Y si entrega los 2? AMP. ¿AMP tiene energía? No. Pero él tiene una función muy importante. Actuar como segundo mensajero. AMP cíclico. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para hacer eso? Sacar de un grupo funcional, un grupo fosfato de una molécula y venir a colocar aquí. Se necesita una transferasa. Transferencia de grupo funcional. Y cuando ese grupo funcional es un grupo fosfato, recibe un nombre especial, quinasa. ¿Está bien? Exo, de exosa, quinasa. Su nombre también es glucosa quinasa o glucoquinasa. Glucoquinasa. ¿Sí? Entonces, como ese ATP es una molécula orgánica, ella es la que va a actuar como coenzima aquí.
Entonces, en esa reacción irreversible, esta exoquinasa que también se puede llamar glucoquinasa, y justamente las exoquinasas del hígado reciben este nombre, glucoquinasa. Ella necesita entonces de una colaboradora para poder entregar ese grupo fosfato. Y ese colaborador, y en la mayoría de las veces para fosforilar un sustrato, esa es nuestra estrella. A ella le encanta donar sus grupos fosfato. Esa es una característica de este nucleótido energético. Captar grupos fosfato, convertirse en ATP y rápidamente donar. Esa es su función. Entonces, si se va a entregar un grupo fosfato, el producto generado aquí va a ser ADP. Listo para ganar un grupo fosfato de nuevo, y eso va a ser en la reacción número 6 o número 10 de la glucólisis, donde este ADP va a fosforilarse en una reacción química y se va a convertir otra vez en ATP. Y esa es su función, ese ciclo de ADP-ATP, ¿verdad? Y el producto entonces aquí va a ser nuestra glucosa 6-fosfato. Y ahí dice O, PO3, ¿verdad? Sí, de hecho, negativo. Entonces, esa enzima va a sacar de acá ese grupo fosforilo, ese grupo fosfato, y va a transferir al carbono 6 de la glucosa, así que el producto va a ser la glucosa 6-fosfato. La primera reacción de la glucólisis. Para estabilizar a la molécula de ATP, sobre todo, esta reacción necesita de magnesio. El magnesio es tan bonito. Le adoro al magnesio. El magnesio va a venir ahí en el ATP, en esas fuerzas negativas. ¿Él es positivo o negativo el magnesio? Positivo. Va a venir y dice, ¿qué es lo que ustedes están peleando acá? Esas fuerzas se están peleando ahí. Él viene y se conecta por los dos grupos fosfato que se están peleando ahí. Entonces, él liga y estabiliza, tipo viene y neutraliza, ¿verdad? Calma la pelea para que la exoquinasa pueda usar esa energía, ¿sí? Y de esa manera, nuestro magnesio se involucra en más de 20.000 reacciones químicas en nuestras células. ¿Mm? Sí, ahí sí se une, es que el hidrógeno va a ir a parar en el ATP para estabilizar ese enlace que perdió. ¿Sí? No se forma agua, no se forma agua. Entonces, ese es un ejemplo, chicos, de la transferasa, transferencia de grupos funcionales. ¿Tá? Ahí tenemos a las hidrolasas. ¿Qué es lo que hacen las hidrolasas? Ellas cortan enlace éster glucosídico, peptídico, carbono, nitrógeno, usando moleculitas de agua.
Entonces, ¿el agua qué va a hacer? ¿Cofactor o coenzima? El cofactor. Es el cofactor que esa hidrolasa necesita. Algunas hidrolasas van a necesitar coenzimas, pero la mayoría con este cofactor agua ya funciona súper bien. Transforma polímeros en monómeros. Todas nuestras enzimas digestivas, boca, estómago, intestino son hidrolasas. Lipasa es una hidrolasa. Colesterol estereasa es una lipasa. La lipasa lingual. Después, amilasa, sacarasa, beta-lactasa, todas ellas son hidrolasas, ¿sí? Luego hay una que le parece muchísimo, que también va a romper enlace carbono-carbono, ¿verdad? Enlace carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, pero no el enlace peptídico, carbono y azufre, pero de una forma diferente. No necesita de agua para romper. Incluso puede romper dobles enlaces. Esas son las liasas. Ejemplo de liasa, una descarboxilasa. Ustedes ya conocen una descarboxilasa. ¿Dónde ustedes escucharon descarboxilasa? Aquí. ¿Qué hizo esta descarboxilasa? Cortó enlace carbono-carbono, sacó este carbono en forma de CO2, pero ella necesitó de agua para hacer eso. ¿Ustedes están viendo la molécula de agua ahí? Entonces ella es una liasa, porque si ella necesitaba de agua, iba a ser una hidrolasa. Las descarboxilasas no necesitan de agua y rompen, hidrolizan enlaces carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-azufre. Es lo que nos está diciendo aquí el material. Incluso pueden romper dobles enlaces. Isomerasas van a llevar a cabo reacciones de isomerización, convierten isómeros entre sí. Y ahí van a poner dos ejemplos. Y por último tenemos a las ligasas. Esas ligasas necesitan aporte de energía. Ellas van a usar la energía de ese enlace, del ATP, GTP, UTP, no es solo ATP, para formar un enlace nuevo. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Van a agarrar sustancias sencillas, más pequeñas, para construir una sustancia más compleja. Ellas son las sintetasas. Ellas son las enzimas de síntesis. Por eso frecuentemente llevan el sufijo sintetasa. Solamente ellas van a usar la energía, ¿sí? Sintetasas. Realizan reacciones de síntesis, donde conlleva la formación de nuevos enlaces y necesita de energía para eso. Después hay otra que hace lo mismo, también sintetiza algo, también forma un enlace nuevo, pero no gasta energía. Sintasas. Sintasas. Sí. Sí. Então, a sintetasa é exemplo de ligasa, isso não entendi. Sí, las dos son ejemplos, ¿sí? Las dos son ejemplos de ligasas. ¿Qué te hace pensar eso, verdad? Ligasa. ¿Verdad? Está formando un enlace, no está ligando dos compuestos A más B para dar un producto, ¿verdad? Las sintetasas son energía dependiente. Ellas van a consumir energía. Si la célula no tiene energía
que puede brindar en ese momento, la sintetasa no va a actuar. Ella es energéticamente dependiente de enlaces ricos en energía. Y ese enlace ella puede sacar del ATP, GTP, UTP. Las sintasas también fabrican enlaces nuevos, pero no requieren de energía. Ejemplo, ATP sintasa. ATP sintasa. ¿Quién se recuerda de esto? ¿Qué es lo que era la ATP sintasa? Para formar ATP. Era una proteína enzimática en la mitocondria que formaba ATP. Pero ella necesita de energía, ella gasta ATP para generar ATP. No. Entonces ella es una sintasa. Una enzima que no gasta energía para fabricar algo, es una sintasa. Y una enzima que gasta energía para fabricar algo es una sintetasa. Sí. Uhum. Do jeito que geralmente elas vão se unir, Uhum. né? Você pode pensar que a ligação dela é irreversível. La mayoría es irreversible. Ella no va a poder degradar ese enlace para revertir esa reacción. ¿Sí? Se necesita de otra enzima que venga